No entra más. Entonces voy a presentar, me van a avisar como siempre si se ve mi pantalla. ¿Se ve? Sí, doctor. Muy bien. La enfermedad renal crónica es una enfermedad muy frecuente en todo el mundo y ha causado millones de muertes en todo el planeta. A ver, ¿cómo se define? Fíjense que no estoy hablando de insuficiencia renal crónica, estoy hablando de enfermedad renal crónica. Ya les voy a decir el por qué. Afecta a 130 pacientes nuevos por cada millón de habitantes. Es decir, 130 pacientes cada año en Cochabamba, más o menos, puede ser un poquito más, 150, se van a diagnosticar de enfermedad renal crónica. Y esto es una cosa importante porque más o menos la mitad de estos pacientes va a requerir un servicio de diálisis. ¿Ya? Vale. Ya. Entonces, ¿cómo se define la enfermedad renal crónica? Se define como la disminución gradual progresiva, y esta palabra creo que es importante, irreversible. Ayer cuando hablábamos de injuria renal aguda, decíamos que es un cuadro reversible, puede mejorar, puede curarse el paciente, pero cuando ya es crónica no se va a curar, es irreversible. Según las guías que les he ido enseñando, la enfermedad renal crónica se va a definir, vamos a poner el término definir, como el filtrado glomerular menor o igual a 60 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie, por más de 3 meses. Esto es importante porque obviamente en una injuria renal aguda también va a disminuir el filtrado glomerular. Y se define como insuficiencia renal crónica. Recién utilizamos el término insuficiente, que quiere decir que ya no funciona cuando el filtrado glomerular es menor a 15. Este concepto, por favor, ténganlo presente. La definición de las guías CADIGO dice que debe estar el filtrado glomerular menor a 60 por más de 3 meses, pero además debe asociarse una de las siguientes situaciones. El paciente tenga albuminuria más de 30, que tenga anormalidades en el examen general de orina, que tenga anormalidades electrolíticas, que tenga anormalidades en una biopsia renal o que tenga alteraciones estructurales en una ecografía o en un otro estudio de imagen. Es muy elevada la morbilidad y la mortalidad en esta enfermedad. Y fíjense que lo que les pongo acá, su estadio terminal siempre es fatal. Y eso quiero que me entiendan bien porque realmente cuando hablamos de enfermedad renal crónica, nosotros decimos que el paciente tiene daño en su riñón, un compromiso familiar completo, ¿ya? Entonces, tiene muchas implicaciones afectivas, sociales, económicas. Voy a hacer un paréntesis y les voy a contar qué es lo que ha pasado en Bolivia. Yo empecé a trabajar en Bolivia como nefrólogo el año 2000, finales del 2006. Ya son 14 años. Y cuando llegué a Bolivia, me compré 2 máquinas de diálisis y empecé a hacer diálisis. Pero las diálisis tenían que ser privadas. No había posibilidad de que el gobierno pague las diálisis. Entonces el paciente hacía sus diálisis hasta que le alcance la plata en el bolsillo, así de grave, y luego se morían. Muy pocos podían llegar al trasplante de riñón. Muy bien, ¿qué es lo que ha pasado? El año 2014, el gobierno saca una ley, que es la ley de gratuidad de los servicios, antes que salga el SUS, por si acaso. El SUS ha salido recién en el 2019, si no me equivoco. Pero desde el 2014, justamente desde el mes de agosto, los pacientes en Bolivia ya no pagan por la diálisis. Cuando hacen un trámite, el paciente puede seguir dializando en un hospital público, en un hospital de la Seguridad Social o en un centro de convenio, ¿ya? Esto también
en contexto. El filtrado glomerular calculado, que ya les he enseñado a calcular, se va a dividir en la siguiente forma. Si es mayor a 90, el estadio es 1. Y si es 60-89, el estadio es 2. Pero si ustedes recuerdan la diapositiva donde decía que la definición es que esté menos de 60, es decir, acá, ¿por qué puede haber enfermedad renal si tiene un filtrado mayor? La respuesta es de que si tiene más de 90, estadio 1, o está entre 60 y 89, estadio 2, pero tiene una de las alteraciones que les he mencionado en la diapositiva hace 2 diapositivas, ese paciente es considerado enfermo renal. Obviamente que aquí no hay ningún riesgo, por eso está en blanquito, pero ya hay que prevenir que ese paciente va a ir aumentando o va a ir empeorando su función renal, va a ir progresando. El estadio 3 se divide en 2, en 3A, cuando el filtrado es de 45 a 59, en 3B cuando es de 30 a 44, el estadio 4, o también llamado estadio de prediálisis, es de 15 a 29, el estadio 15 antes de ingresar a diálisis, prediálisis también, pero el estadio 5 es diálisis. Para diferenciar que el paciente esté en diálisis, se le aumenta una D. Entonces, lo correcto es diagnosticar a un paciente ERC o enfermedad renal crónica, estadio 1, 2, 3, 4, 5, y si está en diálisis, enfermedad renal crónica, estadio 5, D, de DEV. Muy bien, esa es la nomenclatura de las guías CADIGO. Ya se las enseñé en la primera clase, pero les vuelvo a poner. Aquí están los mismos estadios, porque esto está en inglés, por eso le ponen G, y aquí está con los mismos valores, pero también se le da mucha importancia a la albuminuria. Si la albuminuria no hay, es decir, está en rango normal, que es menor a 30 miligramos por gramo, entonces este paciente no tiene ningún problema, pero es moderada si está entre 30 y 300 y es severa cuando está más de 300. A mayor estadio y a mayor albuminuria, el paciente estará en una de estas casillas y si es rojo es un paciente grave. Nosotros tenemos aquí en esta diapositiva los riñones y podemos ver que un riñón normal es bonito, turgente, mantiene su forma de poroto, bien hidratado, brilloso si quieren, así abombado, ese es un riñón normal. Pero fíjense, este es un riñón verídico de un paciente que se hizo una nefrectomía, pero fíjense el daño renal, cómo el riñón es chiquito, se atrofia, cómo cambia la coloración, etcétera. Entonces, esos son los cambios estructurales. En la fase inicial, o sea, estadios 1 y 2, la hipertensión puede estar no controlada, puede haber la diabetes mal controlada y un examen de orina normal, y nosotros tenemos que pretender que esos valores lleguen a la normalidad. Recién en la segunda fase, es decir, en el estadio 3 a 4, recién va a aumentar la creatinina. Eso quiero que me entiendan también. Si nosotros encontramos un paciente con creatinina de 2, de 3, de 4, por supuesto que está con un filtrado glomerular y con una fase avanzada. ¿Cuál es la etiología de la enfermedad renal crónica? Y esto también es muy importante porque cuando nosotros tenemos un paciente con una de las enfermedades que les voy a decir, entonces tenemos que hacer algo. Las principales causas son diabetes mellitus e hipertensión arterial, como ya les he dicho. Esto que ven acá es el síndrome metabólico, que es la asociación de hipertensión, de diabetes, de dislipidemia, de obesidad, de hiperuricemia y de enfermedad renal. Si ustedes se fijan en la calle, hay muchos de estos pacientes que están caminando. Yo les digo el síndrome del chofer de autobús, porque realmente en nuestro medio son más o menos así, ¿verdad? Son gorditos. Eso es porque están sedentarios, manejan el auto todo el día y además en cada parada le meten pues un plato de chicharroncito, ¿no es cierto? Pero esto no es bueno. Entonces, esta es otra causa de enfermedad renal crónica. Luego vienen las glomerulonefritis.
que pueden ser primarias, todas las que ven acá, ya les van a hablar de esto en la siguiente semana, que pueden ser secundarias, nefropatía diabética, lupus, amiloidosis, VIH, etc. Otras causas de enfermedad renal, la uropatía obstructiva, las citus crónicas, las enfermedades tubulointersticiales, nefropatía por analgésicos, tuberculosis, riñones poliquísticos, obstrucción de vías urinarias, es lo mismo que uropatía obstructiva, enfermedades vasculares y litiasis renal. Cualquiera de estas causas puede llevarte a la enfermedad renal crónica y a la diálisis. La enfermedad renal. La clínica de la enfermedad renal es muy variada. Siempre les digo a los estudiantes que estudiar enfermedad renal crónica es como leer un tomo del Farreras. Así es, ¿ya? Porque es una enfermedad sistémica y va a afectar a todo, a todo, a todo. Vamos a empezar desde arriba. Los ojos del paciente con enfermedad renal crónica. Fíjense que la clínica aparece cuando el filtrado glomerular está en estadio 3B, recién, antes no va a aparecer. Ojos rojos, ardor ocular, esa es la famosa piel del renal crónico ya avanzado, se llama escarcha urémica, donde es una piel seca, agrietada, que tiene esas pequeñas descamaciones en todo lado, les causa mucho prurito, ¿ya? La palidez. Cuando ustedes vayan a ver un paciente renal, siempre revísenle las conjuntivas, las mucosas, el color de los pliegues, de las manos, de las palmas, etc. Y van a ver que siempre hay palidez. Pueden haber manifestaciones de uremia como la pericarditis y un frote pericárdico a la auscultación, o pueden haber manifestaciones clínicas y electrocardiográficas de la hiperpotasemia como es la TEPICUD. Fíjense acá. Pueden haber dilatación del corazón y derrames por derrames pericárdicos, pueden haber dolores articulares y huesos débiles. Acuérdense de eso. Bueno, un síntoma importante de la enfermedad renal crónica es la anemia. ¿Por qué tiene anemia la enfermedad renal crónica? Principalmente por el déficit de eritropoyetina. Ya les he dicho que la eritropoyetina se forma en las células intersticiales de la corteza del riñón. Y obviamente un paciente urémico, un paciente con enfermedad renal crónica avanzada, por supuesto que pierde el apetito y al no comer bien va a tener déficit de vitamina B12 o de ácido fólico. Entonces, fíjense que la anemia es una de las cosas más importantes en la enfermedad renal crónica porque es lo que más síntomas le va a dar al paciente. Existen anemias desde el estadio 3B. Acuérdense de esto. La hemoglobina puede ser menor a 12. Generalmente es normocítica, normocrómica, es multifactorial y el principal factor definitivamente es el déficit de eritropoyetina. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar cuando un paciente renal tiene anemia? Y esto también es muy importante que nosotros veamos porque realmente cuando se ha intervenido sobre la anemia, los pacientes renales crónicas han tenido una mejoría importante. Ha sido el boom, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente renal crónico tiene anemia? Primero, estos son estudios que les voy a ir pasando ya demostrados. En un estadio avanzado de enfermedad renal, la anemia se asocia con alteraciones de la hemostasia y anormalidad plaquetaria. Eso es una cosa importante. Las plaquetas no disminuyen en cantidad, pero son de mala calidad. La anemia en la enfermedad renal crónica está asociada a un riesgo de bacteremia, o sea, son susceptibles a infecciones. La anemia también afecta en el normal funcionamiento del área cognoscitiva, es decir, el paciente que tiene anemia puede estar distraído, puede estar desorientado, no se ubica las cosas, etc. Cuando uno evalúa la anemia en un paciente renal crónico, tenemos que entender de que es importante valorar las características morfológicas. Es anemia microcítica, normocítica, macrocítica, como ya les he explicado. Si la anemia es desproporcionada al estadio de la ARS, es decir,
Cuando esté en estadio 3B, la anemia debería ser leve a moderada, pero si es una anemia muy grave, muy baja su hemoglobina, a lo mejor tiene un segundo trastorno, ¿ya? Y siempre hay que ver que la anemia sea aislada. Si es aislada es probablemente por la enfermedad renal y punto. Pero si viene acompañada de leucopenia o trombocitopenia, es necesario descartar otras causas. Y fíjense esta lista que les pongo así, no vamos a leerla toda, pero muchas otras causas de anemia existen. Por eso, siempre que el paciente renal llega para una evaluación, el médico tiene que pensar en todo, en todo. Por eso es muy importante la medicina interna, ¿ya? ¿Cómo se evalúa la anemia? Primero, índices hematométricos para saber de qué tipo de anemia hablamos. Hay que hacer recuento de glóbulos blancos y plaquetas. Hay que medir ferritina para descartar que no sea una anemia ferropénica. Y el índice de saturación de transferrina para ver si no hay que darle suplementos de hierro, ¿ya? También es importante en la enfermedad renal considerar que el paciente tiene alteraciones de la vitamina D. ¿Recuerdan esto que les he mostrado el otro día? Muy bien. Entonces, como ven ustedes, el sol en la piel forma la vitamina D1, la vitamina D1 en el hígado forma la vitamina D2, la vitamina D2 en el riñón forma la vitamina D3 o activa, la vitamina D3 en el intestino absorbe calcio y fósforo. Este calcio y fósforo se depositan en el hueso y hacen que el hueso tenga más estructura, estén fortificados, porque las estructuras minerales son en base a calcio. Y por último, las hormonas paratiroideas regulan el calcio plasmático para que ese calcio lo necesitamos para contracción muscular, contracción cardíaca y otras funciones, coagulación, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, ya les he dicho el otro día, ¿qué pasa si no tenemos riñones? O si hay una enfermedad renal crónica, el calcio no se va a absorber, va a salir calcio del hueso y la PTH va a tener que elevarse gracias a una hipertrofia de las glándulas paratiroides. Todo esto se denomina enfermedad óseo-mineral o también conocida como hiperparatiroidismo secundario, hiperparatiroidismo, porque han crecido, secundario a la enfermedad renal crónica. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad renal crónica? Primero, nosotros debemos pensar en que a un paciente se le puede ofrecer, si está en estadio 3B o 4, solamente disminución de la progresión. Es muy importante que nosotros alertemos a los pacientes y que les digamos que una enfermedad renal crónica generalmente va a ir a más. Y la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica ya establecida van a terminar en diálisis y van a requerir de un trasplante de riñón. Sin embargo, ese periodo de llegada al trasplante nosotros podemos aumentarlo gracias a algunas intervenciones que podemos hacer para disminuir la progresión. ¿Qué podemos hacer? Digamos, ¿podemos disminuir la proteinuria? Sí, porque existen fármacos antiproteinúricos, como el losartán, el enalapril, o los IECAS o los ARAS, ¿no es cierto? Que son sus grupos. ¿Podemos mejorar la hipertensión arterial? Sí, con antihipertensivos. ¿Podemos mejorar la dislipidemia? Sí, porque existen medicamentos. ¿Podemos mejorar la obesidad? Sí, porque el paciente con una dieta adecuada y aumento del ejercicio puede disminuir de peso. ¿Podemos actuar sobre alteraciones del metabolismo óseo mineral? Sí, porque existen medicamentos que van a disminuir los niveles de PTH, como es la vitamina D3. Si el riñón no forma la vitamina D3, nosotros tenemos que darlo para que esa vitamina D3 aumente la absorción de calcio, y al aumentar la absorción de calcio va a disminuir la formación de PTH de la paratiroides, ¿no? Y podemos ver la influencia de una IRA en una ARC, de una injuria renal aguda en una enfermedad renal crónica. Esto también es importante y por eso una historia clínica debe estar siempre bien realizada. ¿Ha tenido antecedentes? Si no le preguntas, posiblemente hace 5 años un paciente tuvo una injuria renal y no se va a acordar. Hay que preguntar. Bueno,
¿Cuándo progresa la enfermedad renal crónica? Cuando la hipertensión arterial no se controla, cuando la diabetes no se controla, cuando no se corrige la obesidad, cuando el paciente no cumple la dieta y cuando no hay un efecto antiproteinúrico óptimo. ¿Qué es lo que pasa en Cochabamba, Bolivia? Los pacientes generalmente se caracterizan por comer mucho, entonces no hacen dieta, se les sube la presión, se les sube la glicemia, no bajan de peso, comen lo que quieren y obviamente pues progresan más rápido. Esto en todo el mundo, pero he visto que en Cochabamba progresa más rápido. Entonces, para la proteinuria, nosotros tenemos que tratar de que disminuya lo más que se puede. Para esto hay que dar IECAS o ARAS, pero nunca en forma combinada. Hace unos 7 años se empezó a hablar de la asociación de losartán y enalapril como efecto antiproteinúrico importante, pero se vio que la asociación fue negativa porque se le subía el potasio y muchos pacientes se morían por arritmia, ¿no es cierto? Entonces hay que dar un IECA o un ARA. Nunca combinarlos, por favor, ¿ya? Si el filtrado glomerular es menor a 30, es decir, el paciente está ingresando a un estadio 4, deben suspenderse cualquier tipo de medicación en base a IECAS o ARAS por el riesgo de hipercalemia. El objetivo del tratamiento de la presión arterial es que el paciente tenga 140/90 o menos. Esto es importante según el 8º consenso del Joint National Committee, así se llama, la JNC. El objetivo de tratamiento de la dislipidemia, que tú puedes dar una estatina como atorvastatina o una rosuvastatina, es mantener el colesterol en lo posible por menos de 775 y el LDL, que entre comillas es el colesterol malo, bajarlo a menos de 100. Un paciente con enfermedad renal deberíamos pretender que su LDL esté en menos de 100 para disminuir el riesgo cardiovascular. Debemos tratar la anemia. Para tratar la anemia ¿qué va a pasar si tratas la anemia? Retrasas la progresión de la enfermedad y además disminuyes la hipertrofia ventricular izquierda, o sea, mejoras la función cardíaca. Estas son estrategias terapéuticas para alcanzar un nivel adecuado de hemoglobina. Si la hemoglobina es menor a 11, con un índice de saturación de transferrina menor a ambiente y una ferritina menor a 20% y una ferritina menor a 100, debemos dar hierro de preferencia intravenosa. Entiéndame bien. ¿Ya? Cuando la ferritina y el índice de saturación de transferrina se encuentran en niveles adecuados, pero la hemoglobina es inferior a 11, se debe iniciar eritropoyetina. Quiero que me entiendan bien. Primero se da hierro y después se da eritropoyetina. Pero todo depende de que si tenemos o no una ferritina y un índice de saturación bajitos. ¿Qué niveles deseamos de hemoglobina para nuestros pacientes? La hemoglobina no debe ser inferior a 10, pero tampoco debe ser superior a 12. ¿Por qué? En pacientes en diálisis con hemoglobina superior a 12 se han visto fenómenos trombóticos y hemos visto pacientes que se han infartado estando en diálisis. Por eso siempre es mejor mantener entre 10 a 12% de hemoglobina. Ustedes me dirán, pero si 12 no es lo normal para Cochabamba. Evidentemente, pero con 12 un paciente está muy bien, ¿ya? Y así le disminuye ese riesgo de trombosis. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Para las alteraciones osteometabólicas, primero, dar suplementos de calcio, porque el calcio va a estar bajito. Segundo, dar vitamina D3, para que se absorba más calcio del intestino. Si el fósforo es muy alto, se debe dar un quelante de fósforo, como el Sevelamer, que existe ese medicamento ya en Bolivia, o se puede dar un calcimimético. Este calcimimético es un medicamento que va a ir a ocupar los receptores de calcio de la glándula paratiroidea, simulando que el paciente tiene una concentración plasmática de calcio elevada. Muy importante. Y por último, algo que no ha llegado a Bolivia todavía, pero es el uso de vitamina D intravenosa. Hay un medicamento que se llama paricalcitiol. Muy bien. Cuando nosotros tenemos un paciente con enfermedad renal crónica en estadio 5,
hay que ofrecerle un tratamiento que se llama tratamiento de sustitución o de reemplazo de la función renal. Y esto se hace de 3 maneras. Técnicas de diálisis, que son hemodiálisis o diálisis peritoneal, que vamos a hablar mañana, y la mejor opción es el trasplante renal, del que vamos a hablar el viernes. Eso es todo por hoy. Voy a dejar de compartir. Vuelvo a la clase. A ver, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna aclaración? Les cedo el micrófono.